Hola a todos senderistas, un placer estar con vosotros de nuevo y poder caminar juntos por esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. A lo largo de esta próxima semana vamos a estar viendo los primeros 7 capítulos de la carta. Estoy seguro de que si leemos con atención, si oramos, si le pedimos al Espíritu del Señor que nos ilumine para poder entender y recibir lo mismo que Él inspiró a Pablo, vamos a sacar un provecho maravilloso de estas Escrituras. Si pudiéramos hablar cara a cara entre todos los que estamos haciendo esta caminata por la carta a los Corintios, creo que podríamos estar todos de acuerdo en que esta epístola es famosa principalmente por sus enseñanzas en cuanto a los dones espirituales. Quizás lo más conocido de la carta es esa parte de los capítulos 12, 13 y 14, donde se habla de aquellos dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Dones como el de sanidades, o el de milagros, o el de profecía, o el de las lenguas, el de la interpretación de las lenguas, etc. Y sabéis, no es que Pablo les enseñara acerca de estos dones porque no los conocían, sino que Pablo les aclaraba de estos dones porque precisamente esos dones del Espíritu se estaban manifestando entre la Iglesia y Pablo quería que los manejaran con orden. Podríamos pensar entonces que si la Iglesia estaba tan acostumbrada a la experimentación de los dones espirituales es porque esa misma Iglesia era una Iglesia espiritual y madura, ¿sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos considerar como espiritual y madura a la Iglesia de Corinto, dado que ellos vivían y experimentaban con abundancia los dones del Espíritu? Pues tristemente no. Resulta que ellos no eran cristianos maduros, y mucho menos cristianos espirituales. Más bien todo lo contrario. En cuanto leas los primeros 7 capítulos, te podrás dar cuenta que era todo lo contrario. Se trataba de una iglesia inmadura y demasiado repleta de carnalidad. A lo largo de los primeros 6 capítulos, todo lo que Pablo hace es tratar de corregir la pecaminosidad, la inmadurez, la carnalidad de los hermanos de Corinto. Lo vais a ver por vosotros mismos. Hermanos divididos por la preferencia de unos o de otros líderes, que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Cefas, o que si yo no soy de ninguno de esos, sino que yo solo soy de Cristo. Luego, hermanos que están embaucados por la palabrería y la sabiduría de los paganos, que incluso despreciaban al apóstol Pablo por no asemejarse a los filósofos griegos de su entorno. Luego Pablo se enfrenta también al desprecio y al rechazo que algunos le tenían hacia su ministerio, hacia su cobertura espiritual como apóstol. Luego hermanos que toleraban la inmoralidad sexual entre los miembros de la iglesia. Y por último, hermanos que se peleaban entre sí para ir después a los tribunales del mundo y denunciarse los unos a los otros trayendo un testimonio pésimo al Evangelio y a los cristianos. Mirad, hay un denominador común en los pecados que Pablo narra en esta epístola. Hay un denominador común en el hecho de las divisiones entre los hermanos, en la vanidad de la palabrería, en el desprecio hacia nuestros padres espirituales, en los conflictos y peleas entre hermanos en la fe, incluso en la inmoralidad sexual. Hay un denominador común en todo esto, y es la egolatría. La egolatría. La egolatría es una forma de soberbia, es orgullo, es el pensar que mi opinión es la que cuenta por encima de lo que los demás puedan pensar. Es tener un concepto de mí mismo más alto de lo que debería ser normal. Es buscar en última instancia mi propio beneficio. Todo eso tiene un nombre y se llama egolatría. Ego, que significa yo, y latría, que significa adoración. Adoración de mí mismo. Así estaban nuestros hermanos de Corinto. Ellos estaban ocupando el lugar que le correspondía a Cristo. En vez de mirar a Cristo y a su prójimo, muchos de ellos solo se miraban a sí mismos. Es por eso que Pablo les tiene que decir, no, así no, hermanos. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Senderistas, en esto está la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad se muestra en nuestra humildad, se muestra en nuestro amor los unos por los otros. La verdadera espiritualidad se muestra en nuestra gratitud. La verdadera espiritualidad se muestra en la forma en que nos tratamos con Dios, pero sobre todo en la forma en que nos tratamos con el resto de los hombres. El mismo apóstol Pablo, en la carta que envió a los Gálatas, les dijo: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Esto es la señal de nuestra espiritualidad. Y estas son las señales que podemos ver que les faltaba a los corintios en estos primeros capítulos de la epístola. El amor los unos por los otros, el gozo, la paz entre unos y otros, la paciencia entre ellos, la benignidad, la bondad en sus acciones y actitudes, la fe que obra, la mansedumbre, la templanza. Queridos senderistas, os animo a leer con detenimiento, a orar con el corazón descubierto, a mirarnos en el espejo de la palabra. El Señor sigue hablándonos hoy a su iglesia por medio de esta epístola, y si le prestamos la atención debida, vamos a ser transformados mientras caminamos en nuestra fe, bien cogidos de la mano del Señor. Que Dios os bendiga a todos, disfrutar mucho de esta lectura, y la semana que viene nos vamos a adentrar más en estos temas y sobre todo en los preciosos regalos y dones que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo y que hoy en día son tan necesarios para el caminar de la Iglesia del Señor. Abrazos para todos y nos vemos muy pronto. Que Dios os bendiga. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.